Algunas escenas fueron reconstruidas y algunos de los nombres fueron cambiados. En el mayor elevador de granos de los Estados Unidos, una chispa hace que el polvo generado por el cereal se inflame y explote con terrible intensidad. Los trabajadores con quemaduras graves quedaron atrapados dentro de la estructura derrumbada. Cuando los bomberos recibieron el aviso, sabían que estarían allí para luchar. Mi reacción fue de incredulidad debido a tanta destrucción en ese elevador. El gobierno lo declaró emergencia nacional. Los familiares oran por sus seres queridos y el personal médico se prepara para lo peor. Todo lo necesario para ese paciente estaba listo. Los socorristas saben que deben tener éxito, especialmente cuando cada segundo cuenta. Zona de peligro. Zona de peligro. Cada segundo cuenta. Junio de 1998. Es casi la temporada de cosecha en Kansas. Durante las próximas 3 semanas, todo el trigo de la estación será cosechado y transportado hasta los elevadores de granos para su almacenamiento. Elevándose en las planicies, los elevadores de granos son las mayores estructuras construidas por el hombre en el Medio Oeste. Solo en Kansas hay 900. A unos 6 kilómetros al sudoeste de Wichita se encuentra uno de los mayores del mundo, un vasto complejo de 246 silos. Almacenan más de 700,000 metros cúbicos, suficiente trigo como para hornear pan para cada habitante de los Estados Unidos durante 6 semanas. La agricultura es una de las industrias más peligrosas en los Estados Unidos. Todos los años, casi 200,000 trabajadores agrícolas sufren de lesiones graves. Son más propensos a morir en este trabajo que en otra profesión. Pero al igual que muchos de los hombres de los silos, Scott Mosteller, de 37 años, amaba su trabajo. Él y sus amigos Johnny Sutton y Lanny Owen operaban el centro de controles del elevador. En pocas semanas orquestarían el movimiento de más cereal del que producen muchas naciones en un año. En su interior, miles de cintas transportadoras y maquinarias procesan miles de metros cúbicos por hora. Maquinaria que requiere un meticuloso mantenimiento. Con la proximidad de la cosecha, los trabajadores fueron convocados para preparar la maquinaria para lo que prometía ser una temporada abundante. ¿Estás preparado? Elaine Caldwell, una contadora, llegó con su esposo Paul, que había sido convocado para el trabajo. Bien, muchachos, aquí estamos. Howard Goin, de 65 años, quien se había retirado en agosto último, no quería dejar pasar la ocasión de trabajar en otra cosecha. Bien, lo haremos. Creo que estará todo bien, ¿sabes? Sí. Sí, está bien. Elaine controlaba a los trabajadores que constaban en la nómina. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Bien? Debajo de los silos, el trigo está en constante movimiento. Esta red subterránea de cintas transportadoras tiene casi 1,5 kilómetros. Las cintas pasan sobre rodillos. Si uno solo de los 12,000 rodillos del complejo se atasca, podría sobrecalentarse y generar una chispa. Solo una chispa puede ser fatal. El polvo que genera el cereal, al combinarse en proporciones justas con el oxígeno, puede ser tan explosivo como la dinamita y 8 veces más volátil que la gasolina. El peligro está latente.
Una sola chispa puede encender el polvo y causar una explosión catastrófica. En los elevadores de granos, el peligro está siempre latente. Los trabajadores pueden ser arrollados por camiones o por furgones de carga. La gran cantidad de maquinaria en constante movimiento puede seccionar miembros o aplastar manos. Incluso para llegar a su puesto de trabajo, algunos trabajadores deben subir por una cinta transportadora vertical que se eleva a 60 metros. Johnny Sutton, Scott Mosteller y Lanny Owen trabajan cerca del techo del edificio principal, una torre de concreto de 60 metros que se eleva por entre los silos. Howard Going trabajaba debajo en los túneles a 6 metros bajo tierra. Los trabajadores llegan a los lugares de los elevadores a través de una serie de pasarelas. Un paso en falso y podrían caer 60 metros y morir. Los túneles sin aire acondicionado alcanzan los 38 grados centígrados en primavera y verano. Pero el mayor temor era el fuego. Los miles de rodillos eran controlados y engrasados para asegurar que ninguno se sobrecalentara e inflamara el polvo tan explosivo. Pero olvidaron uno. Aproximadamente a las 9:20 de aquella mañana, Howard Going oyó un ruido que le paralizó el corazón. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? No sé. ¿Lo oyeron, muchachos? ¿Oyeron eso? Un rodillo en un túnel adyacente se atascó y sobrecalentó, encendiendo el polvo del trigo. La llama inicial desencadenó una mortal reacción en cadena. La explosión generó más polvo que se encendió, provocando explosiones aún mayores. Scott Mosteller oyó un estruendo. Muchachos, eso no se oye bien. Preocupado miró hacia abajo. Se echó al suelo cubriéndose el rostro cuando una llamarada de 1000 grados ascendió vertiginosamente por la torre, haciendo volar las paredes. El conductor de un camión que estaba recogiendo una carga de cereal oyó la primera explosión. Momentos después, la estructura voló, destruyendo su camión y dejándolo casi ciego. La explosión fue tan fuerte que pudo oírse a 25 kilómetros. La operadora de emergencias del condado de Sedgwick, Vanessa Downey, estaba de servicio aquella mañana. Aquel día todo estaba tranquilo. Detenciones de automóviles, autos abandonados y súbitamente la explosión. Alguien llamó y dijo, Dios mío, es grande. Realmente no podía explicar qué sucedía. Todo lo que sabía era que el elevador de granos había explotado. Dijo, no pueden imaginar lo que es esto. El jefe de bomberos del condado de Sedgwick, Gary Cormode, se hizo cargo de la emergencia. Pero los ciudadanos abarrotaron las líneas. Recibimos unas 110 llamadas telefónicas en cuestión de media hora y luego siguieron entrando. Había ocurrido una explosión en un elevador de granos con gente desaparecida o atrapada. Respondieron 6 cuerpos de bomberos y 2 equipos de rescate. Nada los había preparado para la devastación que vieron. El teniente John Troyer recuerda que fue uno de los primeros en llegar al lugar. Cuando tuvimos a la vista el elevador fue algo increíble. Había partes considerables que habían volado y había grandes columnas de humo. Mi reacción fue de incredulidad debido a tanta destrucción en ese elevador. Me dirigí a mi teniente y le dije, estaremos aquí mucho tiempo. Dentro de la estructura destruida, los trabajadores procuraban salir de entre los escombros humeantes.
Elaine Caldwell sufrió golpes, laceraciones y quemaduras, pero le preocupaba más su esposo, que estaba en la parte superior del silo. Las salas por las que había caminado estaban irreconocibles, llenas de humo, llamas, fragmentos de concreto y hierros retorcidos. Es urgente. Cuando llegaron los bomberos, el lugar parecía una zona de guerra. Veíamos gente corriendo, gente caminando en estado de shock. Nos preocupaba que el concreto y los hierros que pendían de los silos se desplomaran. Había vientos de 60 a 100 kilómetros por hora y había una gran oscilación. Y en el lugar donde ocurrió la explosión también había un movimiento similar. Entonces había que tener en cuenta varios factores para proteger a nuestros socorristas y efectuar los rescates. El fuego seguía ardiendo. Partes de la estructura estaban en ruinas. Algunos silos estaban dilatados y el concreto presentaba numerosas grietas. Las explosiones se sucedieron a lo largo del complejo, haciendo volar a ambos extremos. El cereal seguía ardiendo y seguían cayendo escombros. Tras evaluar el riesgo, el jefe Cormode coordinó las operaciones de rescate. Los bomberos supieron que varios hombres estaban atrapados en los túneles que estaban a 6 metros bajo tierra. Dividimos el rescate en varias zonas. Los que llamamos heridos ambulantes, que son los que examinamos rápidamente. Evaluábamos a los pacientes y determinábamos quiénes necesitaban atención de urgencia y quiénes presentaban lesiones leves. Los clasificábamos por categoría. En el edificio principal, Johnny Sutton tenía quemaduras graves. Transmitió por radio su posición. En el edificio principal. De acuerdo. Un colega que resultó con heridas leves oyó la transmisión. Recibido. Intentaremos salir de aquí. Sutton ayudó a salir a Lanny Owen. Si no sobrevivo, dile a mis hijos que los amo. Vamos, sobreviviremos. ¡Vamos! ¡Vamos! Las paredes a su alrededor temblaban y oscilaban. Trozos de concreto de 45 centímetros de espesor estaban pulverizados. Scott Mosteller fue despedido hacia la pared posterior de la oficina. A Mosteller le sorprendió estar aún con vida. En situaciones así, el techo del edificio principal desaparece por completo o se derrumba. Francamente, cuando explotó pensé que había sucedido justo eso. Sentí dolor en todo mi cuerpo y simplemente intentaba... Nunca antes había atravesado algo así, tenía miedo de morir o entrar en estado de shock. Mosteller no pudo hallar a sus amigos. Para salir tendría que atravesar pasarelas destruidas y partes inestables del suelo de concreto. Cuando llegó al techo pudo oír sirenas que provenían de varios kilómetros a la redonda. Sutton ayudó a Owen a llegar a un lugar donde no pudieran ser aplastados por vigas o concreto que pudieran colapsar. Elaine Caldwell rogaba que los bomberos localizaran a su esposo en el techo del enorme complejo. En el extremo sur, Paul Caldwell yacía solo y herido. Oh, Dios, ayúdalo.
Los bomberos debían hallar un modo de rescatar a los trabajadores atrapados en las torres en llamas que parecían estar a punto de colapsar. Lunes 8 de junio de 1998, Wichita, Kansas. Los bomberos respondieron a una explosión en uno de los mayores elevadores de granos del mundo. El polvo generado por el cereal ardió explotando como dinamita en toda la estructura. Fuertes llamaradas destruyeron gran parte del complejo. Los trabajadores quedaron en el interior de las torres en llamas. Otros estaban atrapados en túneles a 6 metros bajo tierra. La explosión se oyó a kilómetros a la redonda. El número de emergencias estaba saturado con llamadas. Entre los primeros familiares que se enteraron de la explosión se encontraba Tom Mosteller, cuyo hijo Scott estaba atrapado en lo alto de la torre de concreto. Habla Tom. ¿Quién habla? En la explosión había perdido su casco y su comunicador, pero tenía su teléfono celular. Solo llamó cuando llegó al techo de uno de los silos y eso fue 17 minutos después de la explosión. Le dije, te llamaré, debo arreglar algunas cosas, estoy en camino. Scott dijo a su padre que tenía quemaduras, pero que habían llegado los socorristas. Al promediar la mañana, llegaron bomberos de Nebraska y Oklahoma para ayudar a combatir el incendio y rescatar a los trabajadores atrapados. Las carreteras estaban bloqueadas y los familiares llenos de pánico procuraban llegar al lugar. La policía del condado de Sedgwick los detenía en los puestos de control procurando mantenerlos informados. Pero seguían llegando. Las autoridades necesitaban un lugar donde los familiares pudieran reunirse y esperar las noticias. Los socorristas los condujeron a una escuela cercana a la que asistían muchos de los hijos de los trabajadores. Hace unos momentos un elevador de granos explotó. Los familiares angustiados se reunieron frente al aparato de televisión, horrorizados por las imágenes. Esto es en verdad afectando el edificio principal y varios silos. Los socorristas daban partes cada hora. Pero las noticias eran desalentadoras. Los bomberos hallaron pronto los cuerpos de 2 hombres que murieron en la explosión. La ropa de una de las víctimas prácticamente había sido arrancada por la explosión. El paramédico Bill Octorloni ayudó a atender a los trabajadores heridos. Cuando instalamos una zona de primeros auxilios, había muchos pacientes críticos. Intentamos dividirlos en 2 grupos separados. A los pacientes críticos había que trasladarlos rápidamente. Los heridos debían ser tratados de inmediato. Los paramédicos vertían solución salina sobre mantas estériles para evitar la deshidratación potencialmente letal. Los socorristas supieron que había 19 hombres en el elevador en el momento de la explosión. Partes de la estructura habían quedado destruidas o amenazaban con desplomarse. Las llamas continuaron ardiendo y grandes cantidades de trigo se inflamaban espontáneamente. Tom Mosteller logró llegar al lugar y dijo a los bomberos que había hablado por teléfono con su hijo. ¿Estará bien? ¿Sí? Les dijo que su hijo había sufrido quemaduras graves y estaba atrapado en la parte superior del edificio principal. Elaine Caldwell, una contadora herida en la explosión, imploraba a los bomberos que buscaran a su esposo Paul, que estaba trabajando en la parte superior de los silos. Atrapado en el techo del edificio principal, Johnny Sutton pudo comunicarse con los bomberos por radio. Muy bien. ¿Dónde está? Sutton dijo a los socorristas que Lanny Owen y él estaban heridos en un techo cerca de la oficina de balanzas. Somos 2 aquí. Ambos habían sufrido quemaduras graves. Sutton también oía a alguien que llamaba desde el piso superior. Somos 2 aquí arriba. Deben subir. Los bomberos sabían ahora que al menos 4 sobrevivientes habían quedado atrapados en la torre de concreto que se elevaba entre los silos.
Ningún cuerpo de bomberos en Kansas, Nebraska u Oklahoma tenía escaleras lo suficientemente largas para llegar a la cima de la estructura. Los centros de emergencia e incluso la prensa ofrecieron sus helicópteros, pero el jefe Kermode sabía que no podrían ayudar. Normalmente los helicópteros no son siempre el medio ideal, deben estar diseñados especialmente para poder rescatar con cuerdas. Muchos de los helicópteros de la prensa, los medios, nos ofrecieron todos sus helicópteros. El problema es que no están diseñados para poder rescatar a personas de edificios. Desesperados, los socorristas solicitaron ayuda a la unidad médica del ejército en Fort Riley, Kansas. La unidad, cuyo objetivo es instalar hospitales móviles durante una guerra, envió un helicóptero de rescate. En el centro de quemados en el hospital Via Christi, St. Francis, enfermeras y médicos seguían las tareas de rescate sabiendo que pronto llegarían las víctimas. Cuando los pacientes llegaran, presentarían no solo traumatismos provocados por la explosión violenta, sino también quemaduras de suma gravedad. Las llamaradas queman al instante la piel expuesta. Los sobrevivientes estaban cubiertos de cortes y magulladuras como resultado de las esquirlas. A las 11:30, un helicóptero de combate de la Compañía Médica 82 de Fort Riley llegó para ayudar a rescatar a los trabajadores atrapados. Paul Caldwell, solo en el extremo del complejo, agitaba sus brazos desesperadamente para llamar su atención. Los socorristas recorrieron el complejo de 400 metros de longitud en busca de sobrevivientes. Finalmente lo divisaron. Las ráfagas de viento hacían que el rescate fuera especialmente peligroso. Aún en condiciones normales, los rescates en helicóptero requieren una gran destreza y coordinación. Si el piloto no mantiene una altitud y posición constantes, el médico podría golpear contra la estructura con riesgo de muerte. La fuerza de las hélices podría también transformar los fragmentos de concreto y de metal en proyectiles mortales. Elaine Caldwell observaba orando que pudieran llegar a su esposo herido. Cuando lo vio elevarse, sintió una enorme alegría. Paul Caldwell estaba gravemente herido. Pero estaba vivo. Está bien, hagámoslo rápido. Oh, Dios. Pero otros hombres gravemente heridos permanecían atrapados en los techos. Los soldados de Fort Riley divisaron a Johnny Sutton y Lanny Owen. Pero cuando el helicóptero descendía, la fuerza de las hélices hacía que las paredes de concreto temblaran y se agrietaran. Se frustraba la esperanza de un rescate rápido. Johnny Sutton agitaba sus brazos. Ambos temían ser aplastados. El paramédico Bill Octorloni lo recuerda. Probablemente lo más difícil fue los 4 hombres que estaban arriba del edificio principal. Teníamos contacto con ellos por radio, pero a medida que transcurría el tiempo, se iban debilitando. Los bomberos debían hallar el modo de llegar a los hombres heridos antes de que fuera demasiado tarde. Una explosión fatal en uno de los mayores elevadores de granos del mundo hizo que los trabajadores quedaran atrapados en la estructura en llamas. Ninguno de los cuerpos de bomberos de Kansas, Nebraska u Oklahoma contaba con los medios como para llegar a la cima. Un helicóptero de rescate desistió cuando la fuerza de las hélices casi derriba las paredes de concreto que podrían haber aplastado a los hombres heridos. De acuerdo. Bien. Pero los tenaces bomberos hallaron otro modo. Lo haremos. Solicitaron una grúa de 50 metros que estaba trabajando en una planta de energía cercana. Dado que el estado de los trabajadores atrapados empeoraba, los bomberos temían que se les agotara el tiempo. El teniente John Troyer, del Departamento de Bomberos del Condado de Sedgwick,
Tuvimos que mover vagones ferroviarios para poder ubicar a la grúa, que realmente era enorme. Hubo que llevar a los equipos al lugar e informarles qué necesitábamos y luego subirlos hasta el lugar. Todo eso tomaría mucho tiempo. Los socorristas debían enfrentarse a otra pesadilla en las entrañas candentes del elevador de granos. 4 hombres estaban atrapados en los túneles a 6 metros bajo tierra. Los socorristas necesitaban llegar a ellos. En los túneles hacía mucho calor, más de 40 grados. Estaban oscuros y tan abarrotados de humo y de polvo que los filtros de aire se saturaban. El polvo generado por el cereal podía inflamarse en cualquier momento, matando a todos los que estuvieran dentro. Se solicitó la ayuda de un perro de búsqueda y rescate de Kansas para hallar a los hombres en el enorme complejo. Construidos para soportar la presión de millones de toneladas de concreto, los túneles ahora rechinaban y crujían como dándose por vencidos, amenazando con aplastar a todos en su interior. Hasta el menor derrumbe podría atrapar a los socorristas. El inicio de la búsqueda con perros no fue muy alentador. Los animales entrenados se comunican a través de diferentes ladridos. Este ladrido indicaba que el perro detectaba restos humanos, no un sobreviviente. En alguna parte en las proximidades, sepultada bajo los escombros humeantes, yacía otra víctima. En el edificio principal, los sobrevivientes temían que los socorristas no llegaran a ellos a tiempo. Cuando ocurrió la explosión, Scott Mosteller se cubrió el rostro con las manos. Sus manos estaban tan quemadas que la piel estaba completamente chamuscada. Está bien, así lo haremos. Pero no sentía calor, sentía un frío mortal. Tom Mosteller, que permanecía en contacto a través del teléfono celular, pensó que su hijo manifestaba los síntomas clásicos de shock, la principal causa de muerte de las víctimas de quemaduras. Solo dijo que tenía mucho frío y que quería dormir, y le dije: no, Scott, no puedes dormir porque debemos comunicarnos contigo. Debemos averiguar dónde estás y saber qué información tienes de los otros hombres. Y le dije: no te duermas, continuaré llamándote. Los socorristas limpiaban el área de escombros. Afirmaban los enormes rieles que evitarían que la grúa volcara. Finalmente estaban listos. La grúa elevó a los hombres a más de 50 metros. El brazo de la grúa se balanceaba por el viento. La colosal torre de concreto estaba prácticamente destruida. El teniente John Troyer, del Departamento de Bomberos del Condado de Sedgwick. La escena era sorprendente. Paredes de 45 centímetros de concreto reforzadas con hierros habían volado por completo. Había enormes boquetes en los pisos del edificio principal del elevador. La magnitud de la destrucción era increíble. No había quedado nada. Había grietas enormes en los pisos. Era sumamente peligroso. Johnny Sutton temía que Lanny Owen y él no pudieran resistir mucho más. Lanny no estaba bien. Cuando ocurrió la explosión, estaba mirando hacia abajo. Su rostro recibió todo el impacto de la llamarada de 1000 grados centígrados. Pero incluso avanzar 5 metros ponía la vida de los socorristas en peligro. Nada era estable. Los vientos hacían que la estructura oscilara. En cualquier momento podía desplomarse. Cuando llegaron, Sutton y Owen estaban muy débiles y terriblemente doloridos. Cada parte de la piel expuesta tenía quemaduras de 3er grado. Quizá tenían quemaduras internas por inhalación, lo que es sumamente peligroso. Procuramos sacarlos rápidamente y ponernos a salvo.
Las ráfagas de viento habían aumentado. Un paso en falso y caerían más de 30 metros en el incendio que seguía ardiendo debajo. Inmovilizaron a Johnny Sutton y Lanny Owen. Los trasladaron cuidadosamente hasta la grúa. Los socorristas esperaban haberlos rescatado a tiempo. Tom Mosteller informaba a su hijo sobre detalles del rescate. ¡Por aquí! Pero las manos de Scott temblaban y comenzaba a dormirse. El padre le aseguraba que la ayuda estaba en camino. Debía resistir. Pero la grúa estaba aún trabajando en los techos de los silos, muchos pisos por debajo de donde estaba Scott. Los socorristas debían escalar parte del edificio destruido para llegar a él. Scott Mosteller temía nunca despertar si se dormía. Tenía miedo de morir o entrar en estado de shock. Así que solo procuré permanecer despierto, mirar hacia abajo para ver si mi jeep había quedado aplastado por el concreto o cosas así para distraer mi mente. Desde el puesto de mando, Tom Mosteller y los bomberos vieron a los socorristas emerger del techo de donde estaba Scott. Inclínate hacia mí. Para llevar a Scott Mosteller hasta la grúa, los bomberos tuvieron que emplear cuerdas y arneses diseñados para rescatar a montañistas. Más despacio, Steve. Las quemaduras eran muy dolorosas. Las cuerdas levantaban la piel quemada. De inmediato fue enviado un helicóptero médico. Como John Sutton y Lanny Owen, Scott Mosteller fue llevado al helicóptero que aguardaba. Los tres hombres perdieron gran cantidad de fluidos mientras eran trasladados. Está bien, vayamos por allí. Muy bien. Vamos, apresurémonos. Vamos, eso es. Necesitaban atención médica inmediata. En el Hospital Via Christi St. Francis, los médicos y enfermeras sabían que sería sumamente difícil mantener a esos pacientes con vida. El 8 de junio de 1998, los médicos en el centro de quemados del Hospital Via Christi St. Francis se preparaban para salvar las vidas de los trabajadores que con quemaduras graves habían sido rescatados del techo de un elevador de granos cerca de Wichita, Kansas. Los hombres habían estado atrapados durante horas mientras los socorristas luchaban por llegar a ellos. Sus terribles quemaduras tenían hollín y esquirlas, lo que incrementaba la posibilidad de serias infecciones. Con quemaduras tan graves, el tratamiento debía comenzar de inmediato. Su lucha por la supervivencia acababa de comenzar. La enfermera especialista en quemaduras, Rhonda Young, era parte del equipo. Es necesario considerar que la respuesta psicológica natural a una quemadura es una gran inflamación. Si tenían quemaduras faciales, se inflamaría más aún la zona facial, lo que puede comprometer las vías respiratorias. Entonces hay que preservarlas, es la principal preocupación. La vida está en peligro. Si no están en condiciones, se puede perder al paciente.
Respira profundo. La deshidratación también puede ser fatal. El líquido perdido a través de las quemaduras puede hacer mermar el flujo sanguíneo, privando de oxígeno al cerebro y a los órganos vitales. El estado de Lanny Owen, Johnny Sutton y Scott Mosteller era crítico. Incluso mientras eran tratados, preguntaban por los hombres atrapados en los túneles a 6 metros bajo tierra. Nunca olvidaron a esas personas en tal situación. Las explosiones hicieron que los túneles se bloquearan con trigo, hierros retorcidos y bloques de concreto. El trigo mismo presentaba un gran peligro. Podía engullir a un hombre como arena movediza. También produce dióxido de nitrógeno o gas de silo, que puede matar en minutos. A medida que se intensificaba la búsqueda, la policía del condado de Sedgwick buscaba desesperadamente ayuda. Esa noche el lugar fue declarado en emergencia nacional. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias envió un equipo de búsqueda y rescate desde Lincoln, Nebraska. El equipo incluía especialistas en rescate, médicos, ingenieros civiles, perros y más paramédicos. El tiempo era fundamental. Si los trabajadores habían hallado espacios con aire en los montículos de trigo, tendrían un suministro limitado de oxígeno. En el transcurso de la noche, los socorristas revisaron los túneles en busca de señales de vida. Aquí hay muchos escombros. Definitivamente. El organismo federal trajo una gran cantidad de modernos equipos de búsqueda y rescate, que incluían cámaras infrarrojas y dispositivos de escucha altamente sensibles. Mediante una pequeña cámara montada en una vara, podían buscar a través de grietas estrechas y montículos de trigo. Los operadores manipulaban la cámara con una palanca de control, observando en un pequeño monitor de TV. Hallaron espacios con aire, pero ninguna señal de los sobrevivientes. Los túneles eran innumerables, oscuros y llenos de humo. Los escombros hacían que fueran inaccesibles el 75% de ellos. Para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, los socorristas debían quitar el cereal. Los ingenieros civiles diseñaron un modo de evitar que el trigo fluyera de los silos dañados. Muchachos, continúen. Para detener el flujo de trigo, colocaron planchas de madera contra el techo, bloqueando las compuertas de salida de los silos. Despejaron cientos de metros y llegaron a lugares de los túneles que no habían sido revisados. Al amanecer, trajeron grandes bombas para aspirar el cereal. Pero las esperanzas comenzaron a diluirse cuando los socorristas hallaron los restos de uno de los trabajadores. Posteriormente hallaron 2 cuerpos más. La explosión violenta había matado a los obreros en el acto. Sus cuerpos estaban demasiado mutilados como para ser identificados. Los familiares tuvieron que esperar ansiosamente durante días que llegaran los resultados de las pruebas de ADN, orando por sus padres, hijos, hermanos y esposos. Uno por uno, recibieron la mala noticia. Solo uno permanecía desaparecido. Howard Goen, de 65 años, que había trabajado 42 años en el elevador. Mientras se lo buscaba,
El jefe Kermode comenzó a temer por la vida de sus hombres. Siempre existe cierto riesgo y es lo que intentamos descubrir, colocar en una balanza las ventajas y los riesgos. Si hay más ventajas que riesgos, seguimos adelante y efectuamos el rescate. La magnitud del daño descubierto en los túneles que acababan de ser despejados prácticamente descartaba las posibilidades de que alguien sobreviviera a la explosión. La enfermera especialista en quemaduras Rhonda Young fue testigo de los hechos. Cuando hay un accidente con víctimas múltiples, la sala de emergencias concentra toda la atención. Mientras los médicos luchaban para evitar que los hombres murieran por el shock o la deshidratación, evaluaban la magnitud de sus quemaduras. El doctor Gary Just, director del Centro de Quemados Regional, atendió a Scott Mosteller. Nos preocupaba la magnitud de las quemaduras en sus manos, si tal vez perdería los dedos o qué daño sufrirían a largo plazo los tendones y articulaciones. Decidimos llevarlo a cirugía y hacer injertos en los lugares en los que constatamos que había quemaduras de tercer grado. El equipo médico le administró grandes dosis de antibióticos para evitar infecciones que pondrían en riesgo su vida. Solo podían esperar que los injertos de piel funcionaran. Solo relájate, Scott. Los investigadores comenzaron a trazar el recorrido de la explosión en el elevador de granos. Aunque estaba lleno de escombros, los investigadores podrían reconstruir la explosión, examinando las marcas de las quemaduras y los marcos de metal combados y trazando la trayectoria del concreto que pendía de los hierros o fue despedido hacia lugares abiertos. El rescate se tornaba cada vez más peligroso. Por las temperaturas de 40 grados y la vestimenta pesada, los bomberos solo podían trabajar 1 hora por vez. Los escombros que caían y el derrumbe de los túneles ponían en constante peligro a los equipos de búsqueda. Los hallazgos preliminares de los investigadores confirmaron las peores sospechas de los socorristas y los obligaron a tomar una decisión que esperaban descartar. La primera explosión ocurrió en uno de los túneles, donde un rodillo se atascó y sobrecalentó, inflamando el polvo de cereal. En instantes, una llamarada invadió los túneles haciendo volar sus extremos. La explosión alcanzó la torre principal con sorprendente fuerza. Pequeñas explosiones encendieron más polvo y transformaron las puertas de metal y las cintas transportadoras en proyectiles. Una puerta de acero del piso inferior había quedado sobre una viga que estaba a más de 30 metros de altura. Las explosiones se propagaron a la parte superior de la estructura, agitando el polvo, inflamándolo y transformando a los hilos de 40 metros de altura en un verdadero polvorín. Howard Goin nunca tuvo una oportunidad. Las tareas de búsqueda fueron abortadas formalmente. Ya no quedaba ninguna esperanza. Su hijo Robert Goin sabía que los bomberos habrían proseguido las tareas de rescate si hubiese quedado alguna esperanza de hallar a su padre. Era evidente con solo mirarlos, por sus acciones, que su decisión más difícil era hacer una búsqueda y recuperación en lugar de una operación de búsqueda y rescate. El fuego seguía ardiendo mientras las familias de las víctimas comenzaron a enterrar a sus esposos, hijos y padres. Una mujer perdió a su hermano y a su esposo. Pero el fuego no se había cobrado su última víctima. El viernes 19 de junio, 11 días después de la explosión, Lanny Owen murió a causa de sus lesiones. Dejó a 2 hijos sin padre.
Varias semanas después del accidente se pudo recuperar el cuerpo de Howard Goin. A los sobrevivientes les tomó meses recuperarse y reconstruir sus vidas. Muy bien. A causa de sus quemaduras, Scott Mosteller se vio incapacitado de regresar a trabajar en el elevador. Está mejorando. Sin embargo, regresó al trabajo. En el hospital que salvó su vida. Los bomberos permanecieron en el elevador más de un mes, extinguiendo el incendio del cereal que seguía ardiendo. Algunos bomberos nunca habían trabajado en una catástrofe de tales proporciones. Fue clasificada como la sexta de las 10 peores explosiones del mundo por la magnitud de la estructura y los factores económicos. Y cuando lo observamos hoy era un reto enorme para cualquier cuerpo de bomberos, ya sea de Nueva York o de cualquier ciudad del mundo. Todos los años los bomberos ofrecen un servicio en memoria de las víctimas. Un servicio que también conmemora los esfuerzos heroicos por rescatar a los que sobrevivieron. Versión en español, Palmera Records.